Dios está en este lugar. Gracias por los 3 que creyeron. Dije que Dios está en este lugar. Jacob dijo: ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía, porque estamos tan acostumbrados a las cosas externas. Creo que Dios tiene algo especial para nosotros. Santo. Vinimos de un servicio poderoso. El Señor nos sorprendió hoy en nuestra bella tierra de Colón. La forma en cómo el Señor se manifestó, yo todavía no salgo del asombro. Yo le decía a Dios: tú tienes algo para nosotros. Yo no sé cuántos de los que están aquí han albergado en su corazón una promesa. El primer requisito para que usted pueda calificar para recibir esto es que usted tenga una promesa. ¿Tengo a alguien aquí que tiene una promesa? Yo he venido hoy a decirte que el Dios que te prometió es el mismo que te lo va a cumplir. ¿Alguien está aquí, por favor? El mismo Dios que te dio la promesa, no importa lo que tus ojos estén viendo ahora, no importa lo que tu corazón esté sintiendo ahora, no importa lo oscuro que esté ahora o la aparente dilación o negación que tú tengas ahora. Si Dios te dio esa promesa, Él mismo se va a encargar de ejecutar el cumplimiento de esa promesa. Números capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, allí mismo dice: Él dijo, y pregunta, ¿y no hará? Habló y pregunta, ¿no lo ejecutará? Lo primero que tenemos que entender es el carácter de autoridad y fidelidad de Dios cuando da una palabra. Cuando Dios da una promesa, Dios no es como los hombres, que depende de cómo esté su estado de ánimo o depende de cómo esté su relación contigo para cumplirla. Le decía yo hoy a la iglesia en Colón: Dios no es un nene malcriado que hoy te da algo y cuando se enoja contigo te lo retira. Ese no es Dios. Dios, cuando te da una promesa, aún tú puedes irte, le decía yo a la gente de Colón en antes, tú puedes aún descarriarte y la promesa sigue activa sobre ti. Ay, Padre, doy gracias a Dios y a mi papá por poder confiar en mí. Mami está aquí, yo no sabía que mami iba a estar aquí. Entonces el asunto se complica por un lado, pero se hace más fácil porque ahí está mamá ayudándome en el mundo del espíritu con todo este asunto. Entonces, si usted no entiende el carácter de fidelidad, de autoridad y de integridad de Dios, usted correrá el riesgo de dudar del cumplimiento de la palabra que Dios le dio. No importa el tamaño o la magnitud de la palabra, no es tanto lo que se te prometió, sino quién te lo prometió. Dios tiene poder y autoridad para ejecutar lo que Él te dijo, aún por encima del mismo diablo. ¿Qué es lo que va a activar tu fe? ¿Qué es lo que va a mantenerte a ti firme en medio de las adversidades? Porque va a haber adversidades. Cada vez que Dios desata una promesa, Satanás va a desatar una tormenta. Y esto no lo queremos escuchar. ¿Por qué? Porque queremos escuchar que todo va a estar bien, todo es gloria, todo se va a cumplir. ¿Y por qué no se ha cumplido? Yo no sé usted, pero yo tengo promesa que he esperado por más de 10 años y sigo esperándola y no la veo. A veces lo primero que viene después de la promesa, en lugar de llegar el cumplimiento, es la adversidad para llevarte a la negación de la promesa. Usted tiene que entender que cuando Dios da una promesa, Dios siempre va a traer una visitación para el cumplimiento. O sea, Dios no solo envía la palabra, Dios trae la palabra. La promesa de Dios sale del carácter eterno de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios es eterna. Si sale de lo eterno de Dios, la palabra es eterna, no puede ir a algo natural. Tiene que ir a lo eterno del hombre. ¿Alguien está aquí, por favor? Usted tiene que entender que lo que sale de la eternidad de Dios va dentro de ti. Tú tienes eternidad dentro de ti como hombre. Por eso que no importa lo que tú estés sintiendo ahora. Y escúchame, alguien que tenga una promesa, es imposible que se muera sin que Dios cumpla su promesa, porque Dios no es hombre para mentir.
Pastor, ¿cómo es eso? Dios me dice que por su llaga he sido curado y fui al médico y el médico me dijo que yo estoy enfermo. Esa es la realidad, pero no es la verdad. La realidad que tú tengas es circunstancial y es pasajera. La verdad es la promesa y esa es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero ella no va a pasar. En Génesis capítulo 21, verso 1 al 2 dice: y visitó Jehová a Sara como le había dicho. Dios se le presenta a Abraham y a Sara y le da una promesa y le dice a Abraham: yo te voy a hacer padre de mucha gente. Y le dijo: el año que viene Sara tendrá un hijo. Para Sara eso sonó ridículo, para Sara eso sonó imposible. Pero con lo que Sara no contaba era que el Dios que le hizo la promesa era el mismo que iba a traer al cumplimiento la promesa. Por eso dice que visitó Jehová a Sara como se lo había dicho. Tal vez lo que a alguno de nosotros nos haga falta, aparte de la promesa, es la visitación de aquel que te dio la promesa. Como se lo había dicho, e hizo Jehová. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No espere que lo haga el pastor, no espere que lo haga el líder, no espere que lo haga la denominación. El Dios que te dio la promesa va a hacer que se cumpla la promesa, como le había hablado. Y Sara concibió y dio. Hay una parte que es la de Dios, pero hay otra parte que es la nuestra. Dios te embaraza con la palabra profética, Dios te embaraza con la promesa, pero tú tienes que estar dispuesto a dar a luz esa promesa que Dios puso dentro de... ¿Alguien está aquí, por favor? El problema de algunos, yo quiero que usted entienda algo. Si una mujer está embarazada, pueden llegar las 40 semanas, pero si ella se niega a dar a luz, no hay forma de que el bebé pueda nacer. Es un proceso mecánico. Pero Dios está hablando de un alumbramiento para el cumplimiento de tu promesa. Y yo puedo percibir que aquí hay gente que ya está lista para el alumbramiento de esa palabra que recibieron, pero se están negando a dar ese salto de fe, a creer de que este es su tiempo. Puedes decirle a tu vecino: este es mi tiempo. Dile a tu vecino, dile: este es mi tiempo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El diablo juega con las emociones de la gente, porque todavía no hemos entendido que lo que Dios da, Dios lo da en su tiempo, y tu tiempo no es el tiempo de Dios. Nos hemos desgastado tratando de meter a Dios en mi tiempo. Dios no necesita 24 horas, 365 días para cumplir algo. Tal vez tú has llorado y le has dicho: Señor, ya han pasado 10 años, ya han pasado 20 años. Para ti ha pasado eso, pero para Dios sigue siendo hoy. ¿Alguien está aquí, por favor? No hay cumplimiento de su palabra sin su presencia. Por eso es muy importante que la presencia de Dios esté en el ambiente. Por eso es muy importante que la presencia sea manifiesta, porque corremos el riesgo de ser una iglesia intelectual, llena de la palabra y vacía de la presencia. Usted puede conocer todas las promesas que hay en la Biblia, pero no se van a cumplir a menos que el Dios que hizo la promesa se aparezca. ¿Cómo ocurre esto? El Señor me decía: ¿por qué este énfasis? ¿Por qué este deseo, este anhelo por la manifestación del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de Dios quien materializa la palabra de Dios. Él trae a existencia lo que Dios dijo. Decía yo esta mañana, Jesús dijo que las palabras que él hablan son un espíritu que tienen vida. ¿Alguien está aquí? Por ende, lo que yo le estoy diciendo ahora, que es palabra de Dios, lleva una orden y es cumplimiento. ¿Alguien está aquí? En Lucas 1, 30-35, Dios le envía una palabra a una mujer llamada María. Dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas. ¿Por qué inicia diciéndole no temas? Porque la palabra que le iba a desatar iba a rebasar sus expectativas y podía asustarla. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido cosas que nosotros empezamos a ver hacia adentro y decimos: Dios no puede estar hablando de mí?
esto no puede ser conmigo. Dios dice, te voy a usar, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Señor, pero es que yo nací en una familia pobre. Señor, pero es que no puede ser yo porque yo no sé hablar. Dijo Moisés, dijo Jeremías, yo no sé cómo hablar. No puedes estar hablando de mí, Señor. Y Dios dice, no tengas miedo por lo que tú vas a oír, porque lo que tú vas a oír, el mismo que te está hablando, se va a encargar de que eso se manifieste en ti. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Amo cuando leo esto, porque a veces nuestra humanidad tiende a pensar que nosotros lo provocamos, que nosotros somos dignos de eso. Dios le dijo a María, María, no temas. Y tampoco se te ocurra pensar que tú eres la última pexicola. Yo vine porque encontraste gracia delante de los ojos. Es decir, no hiciste nada especial. Sencillamente Dios manifestó su gracia para contigo. Y yo creo que hay gente aquí que por la gracia de Dios, Dios le va a materializar un milagro. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, diga conmigo, ahora. Cuando Dios da una promesa, trae el poder de fertilización. No importa qué tan estéril haya sido tu vientre espiritual o aún tu vientre físico, la palabra de Dios tiene el potencial de romper toda esterilidad. ¿Alguien está aquí, por favor? Por eso Dios le dijo a María, María, no temas, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Y ahora, eso como que turbó a María. ¿Cómo que ahora voy a concebir? Si el proceso de concepción requiere, según el hombre, algunas cosas. Es que ahí es donde está el problema. Cuando nosotros pensamos que Dios quiere hacerlo todo de la forma nuestra. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María escuchó todo esto, sorprendida, dudosa. Y María dijo, has hablado todo lo que te ha dado la gana. Tengo una sola pregunta: ¿cómo será esto? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado cuando Dios le da una palabra, cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esto? Si yo no reúno los requisitos para eso, ¿cómo va a pasar eso? Cuando a mí me dijeron que Dios me iba a enviar a pastorear una predicación, ¿cómo será esto, Señor? Esto es imposible. ¿Por qué? Porque yo empecé a mirar qué era lo que yo tenía para lograr eso. Y cuando Dios te da una promesa, Dios no depende de lo que tú tienes, sino es según el poder que actúa, según el poder que Él tiene, sale de la eternidad de Él. Y yo creo que Dios le fascina prometerle a gente que no tiene nada en lo natural para lograr el cumplimiento de eso. ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón y tú me acabas de decir que ahora voy a concebir. Y para concebir yo no soy una tonta. Yo necesito a tener un varón para que esto pase. Y el ángel la llevó a una dimensión de lo sobrenatural. Entonces respondió el ángel y le dijo, el Espíritu. Yo te traigo la palabra, pero el Espíritu la va a materializar. Oh my God, alguien está aquí, por favor. El Espíritu, yo te di la palabra. El ángel dice, yo nada más trae la palabra, pero el que la materializa después que yo termino de desatarla, va a venir sobre ti. Yo creo que después que termine de predicar este mensaje, el Espíritu vendrá sobre ti con poder. Entonces el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Respondí tu pregunta, María. ¿Cómo será esto? No, María, no es cómo será esto, porque no depende de ti. Pregúntame, ¿quién hará esto? María, como sierva obediente, le dijo, explícame cómo hago para que esto pase. Porque nosotros, los que somos hombres y mujeres de Dios, cuando oímos a Dios, queremos que Dios nos diga cómo lo voy a hacer para yo usar mis manos, para yo usar mi mente, para yo usar mis recursos. Dios dijo, no, yo no vine aquí para que tú me preguntaras cómo. Yo quiero que tú me preguntes quién lo va a hacer. Y yo te voy a decir, el Espíritu vendrá sobre ti, va a venir con poder. El poder del Altísimo te va a cubrir. La palabra de Dios puede ser liberada, pero solo tendrá cumplimiento en aquellos que la crean. Lo voy a volver a repetir.
No importa qué tan ungido esté el hombre o la mujer de Dios que suelta la palabra, si tú no tienes fe para agarrar esa palabra, no va a haber cumplimiento. El Señor hoy me mandó a hacer unas de esas cosas que a mí no me gustan mucho. Digo, llama a todos los enfermos, pero que tengan una situación visible y tangible. Vas a orar por ellos y que prueben de una vez. Señor, ¿y si no pasa? ¿Y si no pasa? Y digo, bueno, Señor, como yo no me inventé este asunto y tú te lo inventaste, si no pasa es tu asunto. Mano, lo llamé y cuando empezaron a pasar la gente yo estaba como que, Padre. Pero el poder del Altísimo vino sobre mí, me cubrió. Empezamos a orar por esa gente. La gente que no podía andar empezó a saltar, empezó a brincar, empezó a correr. La gente que tenía problemas en la columna. Yo digo, Señor, ahora entiendo que no soy yo que lo vas a hacer, que lo va a hacer, eres tú quien lo va a hacer. ¿Y en quién ocurrió instantáneamente? En el que trajo el corazón abierto, en el que creyó la palabra. Cuando yo dije, ahora va a pasar, la gente empezó a creer, va a pasar. Y yo podía percibir, cuando yo pasaba al lado de la gente, algunos no tuve ni siquiera que tocarlo, y yo podía percibir que la gente estaba recibiendo el milagro. ¿Por qué? Porque conectó su fe con la palabra que estaba oyendo. Bueno, tenemos que aprender algo. Esto no es un club social, con todo respeto, en el que usted viene para sentirse moralmente bien. Le decía yo a la gente en Colón, si usted viene a la iglesia y usted sale como usted entró, o peor que como usted entró, usted perdió su domingo. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que está trabajando. Dios no ha parado de trabajar. Escúchame, Dios te necesita a ti para un testimonio extraordinario de su poder esta semana. Yo no sé si alguien está aquí. Conecta conmigo, por favor. Dios necesita a alguien que cuente sus maravillas y te ha escogido a ti. Por eso te está prometiendo hacerte un milagro. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, la misma, la viejita, la estéril, la que tenía el marido viejo, la misma, no fue otra. Yo amo a Dios porque Dios no hizo un cascarón de Sara nuevo. Dios es tan poderoso que dijo, en esta misma viejita le voy a dar fertilidad, le voy a dar fuerza para concebir. Eso es gloria. Hay gente que cree que Dios le va a dar un matrimonio exitoso terminando el que ya tienen. ¿Acaso Dios no tiene poder para unir los pedacitos del que tú tienes y traer una gran gloria en medio de ese matrimonio? Señor, tú me prometiste, Señor, que me iba a dar una gran familia, pero este cabezón de mi marido, yo creo que con este no es, llévatelo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. El asunto es si tú lo puedes creer. La misma Sara siendo estéril. ¿Cómo era Sara? Póngame Hebreos 11:11 ahí, que hay algo aquí que quiero que usted vea. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sara, cuando se rió al oír la promesa, se rió de que ella no tenía fuerza para concebir. Digo, ya yo no tengo placer, ya mi marido no tiene placer, ya estamos viejos. ¿Cómo va a pasar este asunto? Pero cuando yo leo en Hebreo dice que la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Usted está listo para esto? Porque la promesa de Dios rompe tu esterilidad y te da fuerza para creer y alumbrar el milagro. Por eso ahí no vuelve a hablar de la esterilidad, sino dice Sara siendo estéril. No dice recibió fe para creer que era fecunda. No, recibió fe para concebir en medio de la esterilidad. Y yo sé que esto suena como medio loco, pastor, ¿cómo alguien va a recibir fuerza para concebir en medio de la esterilidad? Pregúntele a Sara. A veces lloramos, Señor, ¿cómo vas a quitar esta esterilidad? Y lo que Dios quiere es que tú veas cómo en medio de la esterilidad Él va a meter el niño. Por la fe la misma Sara recibió fuerzas. Recibió fuerza para concebir.
Porque la esterilidad tuya está a un paso de la palabra de Dios. ¿Qué rompe la esterilidad? ¿Qué es lo que fecunda? La palabra de Dios. Yo no sé si tú tienes una esterilidad financiera, una esterilidad física, el tipo de esterilidad que tú tengas. Tú necesitas una palabra de Dios que acabe esa esterilidad. Y después esa misma promesa te da fuerza para concebir. Te da fuerza para concebir. Y dio a luz. Wow. No le hicieron cesárea porque era viejita. Hello. Y dio a luz la viejita. ¿Por qué? ¿Por qué dio a luz? Porque creyó. No la palabra. Le voy a mover lo que le quede de religión. Porque la palabra ella la dudó. Ella creyó en el carácter del que le dio la palabra. Pasó así. Léalo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oh, escúchame, yo no sé el tamaño de la palabra que tú hayas recibido. Tal vez tú le estés dudando, pero no dudes del carácter de fidelidad del que te dio esa palabra. No dudes de la autoridad del que te dio esa palabra. Si Dios lo hizo con Sara, lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer conmigo. Sara no creyó a la palabra, se burló de la palabra. Dijo, es muy grande, esto es imposible. Pero cuando Sara se encontró con el dador de la palabra, dijo, es imposible que este hombre fiel, es imposible que este hombre poderoso no cumpla lo que él dijo. Por eso tú tienes que aprender a declarar: por la fe voy a recibir lo que Dios dijo. Por la fe voy a tener los recursos que Dios prometió. Por la fe voy a tener la fuerza para conquistar lo que Dios dijo. Por la fe voy a abrir las puertas que estaban cerradas. Y por la fe voy a concebir el milagro del cual Dios me gestó. Satanás no le tiene miedo a lo que tú dices que quieres hacer. ¿Está listo? Satanás le tiene miedo a lo que Dios dijo que va a hacer. Lo voy a volver a repetir, porque algunos se han cogido este asunto de declaración y de confesión y piensan que eso asusta al diablo. Yo creo en la confesión, yo creo en la declaración, pero sobre lo que Dios dijo. Porque yo sé que Satanás no le tiene miedo a lo que tú dices que vas a hacer. Porque cuántas veces tú has dicho: Señor, yo voy a ayunar 40 días y no llegas ni a 4. Satanás sabe que te desanima. Señor, te voy a ser fiel y en la primera retrocede. Satanás lo sabe, por eso se ríe en lo que tú dices que vas a hacer. Pero cuando tiembla Satanás, cuando él oye que Dios dice: con este voy a hacer, con esta yo voy a hacer, porque él sabe que a esa palabra eterna y poderosa no la puede detener. ¿Por qué? Satanás sabe que la palabra de Dios es inmutable. La palabra tiene el carácter de Dios. La palabra no va a cambiar. Hello. No. ¿Acaso hará nula tu infidelidad la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Alguien está aquí, por favor? ¿Qué significa esto? Y yo sé que aquí lo puedo decir con libertad. ¿Qué significa esto? No importa lo infiel que tú le hayas sido a Dios, si Dios te dio una palabra, te la va a cumplir por encima de tu infidelidad. Y que nadie salga diciendo: aquí el pastor Joel dice que hay que ser infiel para que Dios cumpla. No es eso. Pero también sé que la religión ha aplastado gente que por la mínima falla ya Dios te quitó todo lo que te dio. ¿Cuánta gente Dios usaba con poder ministrando? Y a la mínima ya Dios te quitó eso. Los dones y los llamados son irrevocables. Lo que Dios te dio no te lo arranca ni el diablo. Escúchame algo. Aunque tú mismo quisieras arrancarte lo que Dios te dio, es imposible. Porque salió de la eternidad de Dios y Dios lo adherió a lo eterno tuyo.
Señor, ya yo no quiero servirte, Señor, porque la gente me ataca, porque la gente me critica. Yo ya no quiero servir. ¿Quién dijo que Dios te llamó por lo que la gente piense, opine o diga de ti? ¿Alguien está aquí, por favor? Te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a difamar, pero quien te llamó fue Dios. Quien te va a usar fue Dios. Quien te va a respaldar es Dios. Yo quiero que usted entienda algo. Siempre que alguien reciba una promesa de Dios, va a desatar la burla de los hombres, la envidia de los hombres y la ira del diablo contra ti. Si tú te paras aquí y tú empiezas a creer, yo me imagino a Sara. Dios le da la palabra, conoce a Dios y ella dice: estoy embarazada. Recuerde que Dios la visitó el año siguiente, pero desde que Dios le dio la... ¿Sabe por qué hay gente que no recibe el milagro? Porque está esperando sentir. Sara sabía que ya lo estaba. Digo, estoy embarazada. Y la gente le dijo, se volvió loca la vieja. Se volvió loca la vieja. Ella decía: estoy embarazada, estoy embarazada. Voy a dar a luz, voy a dar a luz. Empezaron burlándose de ella por la promesa que ella cargaba. Lo mismo que se burlaban de ella cuando empezaron a ver que a la viejita loca se le soplaba la panza. Dijeron: ¿cómo es que ella está embarazada y es más vieja que yo y yo no puedo estar embarazada? Pero prepárate, prepárate, porque si tú estás creyendo una promesa de Dios, se te van a burlar. Pero bueno es que lo mismo que empiezan burlándose, terminan envidiando al ver la manifestación de la palabra que tú creíste. Porque no se pueden burlar. Escúcheme, los burlones dependen de que sus ojos vean. Perdón, los envidiosos dependen de que sus ojos vean. Los burlones de que su oído oiga. El loco está diciendo que Dios lo va a usar con poder. ¿Qué le pasa a ese? ¿Quién se cree ese? Dios me lo dijo. A ti no te lo dijo. Hermano, ¿usted sabe de cuándo a mí me dejó de preocupar lo que la gente opina? Dios me dijo: ellos te van a criticar, te van a burlar, te van a envidiar, te van a cuestionar, porque ellos no me oyeron a mí cuando yo te lo estaba diciendo. Señor, ¿qué hago? Cree, porque ellos mismos que no oyeron, yo le voy a dar el privilegio de que vean como yo lo hago contigo. Lo que Dios dijo, Dios mismo, diga conmigo, Dios mismo lo va a hacer. ¿Alguien aquí tiene una promesa? Alguien aquí ha estado creyendo por una palabra y ha estado llorando y ha estado llorando. Entonces estoy en el lugar correcto, estoy con la gente correcta. Entonces he venido a decirte a ti que lo que Dios te dijo, no sé cuándo te lo dijo, pero Dios mismo, Dios me escucha, Dios es tan poderoso que Dios dice: la palabra que sale de mi boca, yo no necesito a alguien que la haga, yo mismo vengo a hacerla. Romanos capítulo 4, verso 17, 22. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente. Era la promesa a Abraham. ¿Cómo voy a ser padre si tenía miedo que lo heredara el criado, el damaseno? Abraham dijo: Señor, me va a heredar este damaseno. Dios dice: ¿a ti quién te dijo que yo necesito un plan B cuando yo doy una promesa? Aún pudieras estar medio muerto y Dios te resucita para ejecutar su palabra. Delante de Dios. Wow. Lo que usted tiene que entender, que cuando Dios desata una palabra, Dios ya la desata en el tiempo del cumplimiento. Voy con eso. Si yo te prometo a ti que te voy a dar algo, tú tienes que esperar el tiempo. A veces los hombres prometemos cosas que ni siquiera tenemos. Hello. Y algunos que se ponen medio espiritual: si Dios me bendice con esto, yo te bendigo con aquello. Y tú estás esperando, prometiendo lo que no tiene. Pero Dios jamás te da una promesa sin haberla creado para ti. Cuando Dios te da una palabra, ya Dios tiene eso materializado y es tuyo. Por eso dice: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Dios nunca vio a Sara estéril. Dios nunca vio a Abraham viejo y sin hijo. Dios lo vio como padre de mucha gente, porque antes de darle la palabra, ya Dios se había encargado de manifestarla.
delante de Dios en quien creyó, el cual da vida. Da vida. ¿A qué? A los muertos. Y llama las cosas. Y llama las cosas. Y llama las cosas. Y llama las cosas como si ya fuese. ¿Alguien está aquí, por favor? Dios no anda tirando golpes al aire. Dios le está hablando a las cosas. No dice que no existen. Las cosas que tus ojos ahora no pueden ver, Dios dice: yo ya lo veo completo, yo ya lo veo hecho. ¿Alguien está aquí, por favor? Cuando Dios le fue a dar la palabra a Sara, ya vio a Sara cargando a Isaac. Ay, Padre, ¿alguien está aquí, por favor? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Wow. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué debilita tu fe? Cuando tú consideras los recursos que tú tienes para el cumplimiento de la promesa. Cuando Dios te da una promesa, nunca está pensando en lo que tú tienes, sino en lo que Él tiene. Cuando Dios te da una promesa, nunca está pensando en lo que tú puedes, sino en lo que Él puede. ¿Alguien está aquí, por favor? Porque cuando tú empiezas a ver lo que tú tienes, tu fe empieza a debilitarse. Yo no reúno los requisitos, yo no lo puedo ejecutar, yo no lo puedo materializar, esto va a ser imposible. Pero el Dios que te dio la palabra te la dio de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su poder, no el tuyo, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Adorando. La adoración fertiliza tu fe. No hay forma de ser un hombre de fe y no ser un adorador. Tampoco hay forma de ser un adorador y no ser un hombre de fe. Yo no estoy hablando de cantantes, yo no estoy hablando de tocadores, estoy hablando de adoradores. Debiera ser normal que adorando ocurran los milagros, porque cuando adoro fortalezco mi fe. ¿Alguien está aquí, por favor? Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham tenía 2 calles para destruir su fe. 1, su cuerpo viejo como muerto, y 2, la esterilidad de su mujer. Todos se nos van a presentar 2 avenidas fatales a la hora que Dios nos da una promesa. Por eso es que no nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha. Tenemos que mantenernos como Moisés, como viendo el invisible. ¿Alguien está aquí, por favor? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerlo. Abraham no solo creyó que Dios podía decirlo, sino que Dios podía hacerlo. Hay gente que tiene fe de que Dios le va a dar una promesa, pero a la hora de que tienen que creer que Dios va a ejecutar la promesa en su vida, es donde le llega la incredulidad. Abraham creyó que era poderoso para hacer lo que Dios había dicho, porque eso se lo inventó Dios. Fue Dios quien le prometió a Abraham eso. Abraham lo hizo a su forma. Y quiere que le diga algo: a la forma de Abraham, Abraham estaba tranquilo. Pero Dios le dijo: no, a tu forma nada más vas a tener a Ismael y punto. A mi forma vas a ser padre de mucha gente. Señor, ¿cómo va a ser eso si ya ahora estoy más viejo que cuando hice a Ismael? Tranquilo, porque a Ismael lo hiciste tú, a Isaac lo hago yo. ¿Alguien está aquí, por favor? Hay cosas que tú hiciste, pero hay cosas que Dios va a hacer. En ti, Dios la va a hacer. Por eso que Dios le dijo, cuando Dios llama en el capítulo 22 de Génesis, a Abraham le dije: ofréceme a tu hijo, tu único. Ya estaba Ismael, pero Dios le habla a tu único. ¿Por qué? Porque ese fue el que yo te hice, no el que tú hiciste. Hay gente que trata de ayudar a Dios, y cada vez que tú trates de ayudar a Dios la vas a embarrar. La única forma de ayudar a Dios es creyendo en lo que Dios dijo, caminando en la palabra que Dios te dio.
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios no solo le prometió a Abraham un hijo. Yo creo que tal vez para no asustar a Sara le dijo: vas a concebir y darás a luz un hijo. Pero con Abraham le dijo: te voy a hacer padre de mucha gente. Porque siempre la mujer tiene miedo. Los hombres siempre quieren muchos muchachitos. Las mujeres tienen miedo porque son las que le toca el trabajo más pesado. Ay, santo, yo sé de lo que yo le estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Tengo un mes y resto haciendo ese trabajo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa? Dios le dijo: Abraham, como tú has creído lo que yo te he dicho, es justo que tú lo recibas. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas creyendo y llorando. Creyendo y llorando. Hay algo que cuando mi familia y yo atravesamos una prueba y yo trataba de ver cómo estaba la fe de mi esposa, ella me dijo: yo aprendí algo. Yo lloro, oro y me levanto. Lloro, oro y me levanto. Jamás me voy a quedar aquí. Bueno, 5 años la mujer lloró, oró y se levantó. Lloró, oró y se levantó, pero nunca retrocedió. El problema no es llorar. El problema no es debilitarte. El problema es quedarte tirado allí. ¿Usted cree que si usted retrocede y abandona la promesa, usted va a resolver algo? No, y 1000 veces no. Usted sigue ahí firme. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Él lo dijo, Él lo va a hacer. Usted sabe, Dios está necesitado de tu vientre para un alumbramiento milagroso. ¿Qué Dios necesita de nosotros en la tierra? Nuestro vientre. Dios, mira, Dios estaba interesado en Isaac. Isaac era el Isaac de Dios. El mismo Dios cuando estaba interesado en poner a su propio hijo Jesús en la tierra, ¿qué fue lo único que necesitó de la tierra? Dios necesita tu vientre. Ahora, ¿estará tu vientre listo para que Dios lo use? Pastor, pero es que yo soy estéril. Esos son los favoritos de Dios. Mírate de dónde sacó los profetas: de un vientre estéril. Mírate de dónde sacó a Samuel: de un vientre estéril. Fíjate de dónde sacó a Gedeón: a Sansón, de un vientre estéril. Hello. Así que no te preocupes, mujer, si tu vientre naturalmente está estéril. Ahí se va a materializar algo grande de Dios, porque a Dios le encantan los que son así. Elizabeth era estéril y Dios sacó a Juan. ¿Por qué? Porque Dios tiene un paquete especial ahí. Ahí no va la mano de los hombres. Por eso sale algo grande, algo poderoso, algo glorioso. Pero esa es harina de otro costal. Ánclate en que si sus promesas no le fallaron a los antiguos, a nosotros tampoco nos van a fallar. ¿Alguien está aquí, por favor? Si sus promesas no le fallaron a los antiguos, a usted y a mí tampoco nos van a fallar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos caminando sobre promesas ya cumplidas. Lo voy a volver a decir. Dios no te está prometiendo nada que no le haya prometido a Abraham. Dios no te está prometiendo nada que no le prometió a Moisés. Dios no te está prometiendo nada que no le prometió a Elías. Lo que Dios te está prometiendo, ya Dios se lo prometió a otro y se lo cumplió. O sea, estamos sobre promesas que ya tienen el cumplimiento. Y si a ellos no le fallaron, cuando a ellos se lo prometieron, no había el cumplimiento. A usted y a mí nos están prometiendo. Hermano, fíjese, los personajes cambian, pero la palabra sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó a Moisés su siervo ha fallado. Yo creo que Maranata 24 de diciembre podrá decir: ninguna de sus promesas que hizo a su siervo Nahum ha fallado. Yo no sé si usted lo puede creer, por favor.
Israel le tocó caminar sobre las promesas de Dios hechas a Moisés. Le voy a dar material a los religiosos. Maranata le toca caminar sobre la promesa hecha a su siervo Nahum. Todavía hay un par de religiosos sentados aquí. Dios líbralos. Romanos capítulo 15 versículo 4. Para los que dicen eso es el Antiguo Testamento, pastor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tenemos esperanza. Dile a tu vecino, tenemos esperanza. Dile, tenemos esperanza. Tócale al hombre, dile, tenemos esperanza. Hermano, hermanita, antes de tú llegar estéril, ya Dios había usado el vientre estéril de Sara, había usado el vientre estéril de Ana, había usado el vientre estéril de Elizabeth. Así que para el tuyo no es sorpresa para Dios. Ten esperanza. La promesa hace que Dios permanezca contigo hasta la manifestación del cumplimiento. Hay algo que cuando yo estaba afligido, Señor, pero ¿por qué todo me dejan, Señor? Pero Dios dice, si yo te di una promesa, yo jamás me iré al lado tuyo hasta que se cumpla. Estoy hablando con la gente que tiene una promesa. Pero es que yo no siento a Dios. Aunque no lo veas, aunque no lo sienta, Él está trabajando, Él está obrando, Él lo está haciendo. ¿Por qué? Génesis capítulo 28 versículo 15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré. ¿Por qué yo tengo seguridad de que el que tiene una promesa no se puede morir sin que se cumpla la promesa? Por esto: y te guardaré. El que tiene una promesa tiene la protección de Dios. Hello. Estoy hablando de alguien que está albergando una promesa. Dios dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Es decir, métete en el hueco más escondido de Panamá si tú quieres, en el lugar más tenebroso, pero Dios dice: yo estoy contigo donde fueras. Y te voy a volver a traer a esta tierra de cumplimiento de promesa. ¿Por qué? Porque no te dejaré hasta que haya hecho, ¿qué cosa? El diablo te dijo, Dios te dejó. Dios no es mentiroso. Dios dice: si yo te dije algo, yo estoy persiguiendo ese algo que te dije. Yo estoy persiguiendo esa promesa que yo te dije. Yo no te voy a abandonar porque yo estoy detrás de esa palabra que yo te dije. Dios, cuando saca una palabra, el carácter de Dios va detrás de esa palabra hasta el cumplimiento. Es más, aunque tú dejes a Dios y tú tienes una promesa, Dios tiene que seguir esa promesa. Porque Dios dice: hasta que se cumpla no te voy a dejar. Termino con esto. Dios es fiel a su palabra. Tan fiel que puso su palabra por encima de su nombre. Hello. Dios es fiel a su palabra. Es tan fiel que puso su palabra aún por encima de su propio nombre. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6 verso 13-18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible, diga conmigo, es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es tan serio con su promesa que Dios mismo dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado esperando el cumplimiento de esa promesa. Yo no sé cuántas lágrimas tú has botado
por la contrariedad o la posible negación para el cumplimiento de esa promesa. Pero lo que yo te he venido a decir a ti, que el mismo Dios que te dio esa promesa es el mismo Dios que la va a ejecutar. Y yo puedo percibir que Dios va a materializar para esta misma semana el cumplimiento de palabra profética en gente. Ay, Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Yo no sé si alguien está listo para eso, por favor. Yo no sé si alguien, ya yo te dije, Dios necesita un vientre tuyo. Pastor, pero es que yo no puedo hacer nada, tranquilo. Dios nada más necesita que tú le prestes su vientre para Él poder hacer. Hoy el Señor me compartió algo y me dice, cuando yo trataba de entender, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cómo regresa la palabra de Dios? Si Dios me la dio y ella tiene que cumplir algo en mí. Yo prediqué hace un tiempo un mensaje que se llama el poder de los testimonios. Y Dios me dijo, cuando mi palabra ejecuta lo que yo dije en tu vida, ella regresa a mí cuando tú testificas y me das gloria. ¿Alguien está aquí, por favor? Entonces tú tienes palabra de Dios de ese lado, que Dios ya la está llamando de regreso. Por eso necesita darte un testimonio para que esa palabra diga, ejecuté el propósito por el cual fui enviada. Espíritu Santo de Dios, ¿por qué no te colocas en pie allí donde tú estás? Y empiezas a hablar con Dios.